Pasamos ahora a establecer un contacto con Carlos Pérez, que es decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián e infectólogo de la Universidad de los Andes. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. Un feliz año para usted. Felicidades para usted también, doctor. Muchísimas gracias. Ahora, si nos vamos al caso de cómo está avanzando la variante Omicron en Chile, más que feliz año, parece un año preocupante, un inicio de año preocupante. Más de 300 casos de Omicron en Chile, ya con contagio doméstico y con lo que acabamos de ver, un masivo éxodo de santiaguinos hacia las playas, algo que nos recuerda a lo que ocurrió el año pasado, cuando no teníamos el índice de vacunación que tenemos hoy día, hay que decirlo, pero que redundó en un pic en Santiago después de los contagios en la quinta región. Sí, naturalmente que puede ocurrir un aumento en el número de casos de infección por Omicron, que como usted señala ya está presente en nuestro país y ya está empezando a ocurrir transmisión comunitaria, que era algo esperable. Esos 300 casos son aquellos en los cuales se secuenció, ¿no es cierto?, el material genético del SARS-CoV-2, pero probablemente haya más, ¿no es cierto?, porque se selecciona una parte de ellos, se secuencia una parte de ellos, la disponibilidad no existe como para secuenciar todas las nuevas infecciones y se ha priorizado a aquellas personas que llegan del extranjero. Así que seguramente hay más casos circulando. Ahora, es difícil de saber exactamente qué es lo que va a ocurrir en nuestro país, porque no es completamente extrapolable lo que está sucediendo en otros lugares del mundo, porque el avance que nosotros tenemos, en particular con la dosis de refuerzo, que ya se ha demostrado que al menos para algunas de las vacunas protege de manera bastante razonable contra Omicron, no es el mismo en esos países. Así que no es exactamente lo mismo, pero sin duda que vamos a tener un aumento de casos, pero que no llegando a los niveles que hemos tenido con variante Delta en el pasado. Insisto, porque nuestro avance en vacunación, incluyendo refuerzo, es mayor, pero todavía nos falta, por supuesto. Claro, y está comprobado que esta tercera dosis aumenta el nivel de anticuerpos significativamente. ¿Debemos seguir con esta vacunación heteróloga con diferentes tipos de vacuna de manera de estimular el sistema inmunitario? Yo creo que sí, eso fue una iniciativa de nuestro país, fuimos pocos los que partimos con esta estrategia a nivel mundial y que a mí me parece que ha sido muy efectiva porque tal como usted señala, como actúan de manera distinta estas vacunas, entonces genera una respuesta más amplia, ¿no es cierto? Y que en este caso nos va a ayudar a proteger a muchas personas. La cuarta dosis también va a ser ya desde luego heteróloga, porque la mayor parte de las personas han recibido dosis, digamos, vacunas distintas. Se está incluso considerando ahora incorporar la vacuna Moderna, que es RNA. Así que yo creo que es una buena medida. Como le decía, hay información ya al menos con vacunas de RNA, ¿no es cierto?, que mejoran después de la tercera dosis significativamente la protección contra Omicron versus solamente 2 dosis. Hay información preliminar también de CoronaVac que conferiría una cierta protección. Falta alguna información todavía, pero sin duda que vamos a tener algún grado de protección. Y es imprescindible, como siempre lo hemos conversado, que además mantengamos las medidas de autocuidado. Yo sé que la gente está cansada ya, que quisiéramos olvidarnos de la mascarilla y volver a una vida completamente normal, pero no lo podemos hacer todavía porque eso nos ha ayudado a estar en la situación epidemiológica en que estamos en este momento, que es bastante razonable. Tenemos ya las cifras oficiales del día de hoy, doctor. Hablamos de 1.921 casos, que los casos diarios parecen estar estabilizados en torno a los 1.900. Hay que lamentar la muerte de 22 personas, una positividad de PCR de la última semana de 2,72%. La región metropolitana es un poco más alto, de un 3%. Camas críticas 270, casos activos 10.169. El tener una positividad de 3,15%, que ha ido subiendo relativamente en los últimos días, parece apuntar lo que usted nos decía originalmente, que vamos a tener un aumento de los casos previsiblemente, pero que no sabemos de qué magnitud va a ser, precisamente por la cantidad de vacunados con esquema completo, tercera dosis. ¿Debería o se mantiene la
recomendación de administrar una cuarta dosis en febrero o a partir de febrero? Sí, de todas maneras. Bueno, tal como usted lo señalaba muy bien con la cifra, lo que vimos fue que íbamos descendiendo, incluso recordemos algunos días estuvimos con menos de 1.000 casos diarios, con una positividad que llegó a estar incluso menos del 2%, en la región metropolitana llegó a estar en 1% y nuevamente ha ido subiendo. Así que esperamos, bueno, digo que esto no se dispare. La cuarta dosis, de todas maneras, yo creo que en este momento está recomendada. La evidencia que soporta esa indicación científica todavía no es muy robusta porque no podemos tenerla y que fue la misma razón por la cual Israel, por ejemplo, tomó esa decisión sin tener todavía mucha información, pero lo más probable es que esta sea una decisión acertada. Lo otro que vamos a tener que conversar es qué vamos a hacer respecto, por ejemplo, a otros virus que ya empezaron a circular. No quiero introducir mayor preocupación en la población, pero ya están apareciendo casos, por ejemplo, de influenza A, unos poquitos, pero están apareciendo. Así que también es una situación que hay que revisar si a lo mejor dentro de las próximas vacunas de refuerzo deberíamos combinarlo con influenza, al menos los grupos de mayor riesgo. Así que ojo con lo que va ocurriendo durante las próximas semanas, hay que estar atentos. Sí, de hecho leo acá que el ministro de Salud, Enrique París, anunció que Chile comenzará este mes, ahora en enero, con la cuarta dosis. Primero los grupos de riesgo. ¿Eso significa que las personas que hayan tenido hace más de 6 meses su tercera dosis deberían empezar ahora mismo a tener una cuarta dosis, no? Claro, y eso en el fondo se van a ir sucediendo, ¿no es cierto?, en los grupos de acuerdo a cómo partió en un comienzo. Personas de mayor edad, personas con mayores riesgos, personal de salud, ¿no es cierto?, personal de salud paralelamente, porque son los que están en la primera línea y que además pueden enfermar y complicarse, y de ahí se va a ir avanzando. Así que hay que estar muy atento al calendario, ¿no es cierto?, y revisar cuando a uno le tocó la última dosis para saber cuándo le corresponde y no perder esa oportunidad, porque si no se pasa el tiempo y nos exponemos a riesgo. Usted mencionaba, doctor, la poca capacidad que tenemos de secuenciación y ese es uno de mis temas obsesivos. El Reino Unido secuencia todos los PCRs que hace, todos. Por eso puede decir, tenemos un 30% de casos con una certeza absoluta. Nosotros, ¿cuánta secuenciación estamos haciendo hoy por hoy? Bueno, mire, la secuenciación se ha ido automatizando, ¿no es cierto?, pero tiene costos, ¿no es cierto? Los insumos necesarios tienen sus costos. No se puede hacer esto en todos lugares, o en algunos lugares, tantos centros universitarios de investigación, institutos de salud pública, donde se puede realizar, pero no se puede hacer en cualquier lugar. Personal capacitado sí existe, hay muchos científicos en Chile que están capacitados para hacerlo y personal que trabaja en estos laboratorios. Así es que, bueno, hay que inyectar un poco más de recursos. Yo no sé si necesariamente tenemos que secuenciar el 100%, pero si secuenciamos un porcentaje significativo de los nuevos casos, podemos extrapolar esto a la población general. Si es que esto se hace de manera aleatoria, ¿no es cierto?, en diferentes regiones, en diferentes lugares, se puede ir extrapolando lo que está sucediendo. Claro, con muestras representativas. Ahora, en 2 días más se abre el paso de los Libertadores. Se iban a abrir 6 pasos, se va a abrir solamente los Libertadores. ¿Cuáles son las precauciones que deberíamos tomar como sistema de salud para impedir que entren personas con COVID desde Argentina, que tuvo 50.000 casos diarios hace un par de jornadas? Bueno, mire, hay que mantener las mismas medidas que se han tenido hasta el momento para el ingreso de cualquier persona desde el extranjero, o sea, pedir su PCR negativo, idealmente realizar un nuevo test al momento del ingreso y liberar el aislamiento cuando este salga negativo. Pero yo quiero insistir en que la mayor parte de los casos que se producen de estas nuevas variantes no son de personas que llegan del extranjero, esos son casos aislados, ¿no es cierto? Y que tienen un seguimiento muy estrecho, y que se pueden aislar, controlar, etc. La mayor parte de estos casos van ocurriendo a nivel comunitario, y el virus y la variante Omicron ya llegó a nuestro país, así que hay que mantener los protocolos, pero tampoco angustiarse y pensar que esa va a ser la vía por la cual vamos a tener un rebrote en Chile. El rebrote que podemos tener es por transmisión comunitaria
dentro del país. Y en ese caso lo que sirve es el testeo, trazabilidad y aislamiento, al cual se le sacaron recursos hace ya 3 meses. Efectivamente, se redujeron recursos, se redujeron el número de laboratorios también, entonces se están realizando exámenes, porque así las cifras lo mostraban, ya iban bajando el número de casos, y todos esos laboratorios, muchos de ellos se dedican a otras actividades, sea clínica o de investigación, y tuvieron que postergarla, ¿no es cierto?, para dedicarse y volcarse a realizar PCR para COVID-19, así que era razonable que ello ocurriera, pero si es necesario se puede volver atrás, ¿no es cierto?, y se puede reconvertir nuevamente, lo mismo que camas críticas, etcétera. Esperamos que eso no sea necesario. Sabemos al menos que este virus en general produce cuadros más leves, incluyendo Sudáfrica, ¿no es cierto?, que fue donde partió. Los casos han sido más leves, con menos riesgo de hospitalización y eventualmente de fallecimiento, así que eso al menos es una buena noticia dentro de todo esto. Eso significa que vamos avanzando a que el virus sea como una gripe, como una influenza, que tengamos que vacunarnos todos los años ante un virus que puede ser muy contagioso, pero no necesariamente muy virulento, no menos mortal que las variantes originales. Bueno, mire, si este virus llegara a ser el predominante y no surgen nuevas variantes con otras características, es poco probable eso porque pueden seguir surgiendo, pero si este virus se llega y se estabiliza y se mantiene de esta manera, claro, podría ser algo como lo que usted señala y transformarse en una enfermedad más bien de tipo de carácter endémico, como ha sido para la influenza H1N1, que produjo la pandemia de influenza del 2009, que ahora circula en la comunidad y produce casos aislados. Ojalá esa fuera la situación. Ahora, hay que interpretar con cautela también lo que le ocurre a las personas que sufren de Omicron, porque muchos de ellos ya han recibido algunas dosis de vacuna o han tenido COVID previamente, y eso también hace que el cuadro sea más leve. Otra cosa es alguien que nunca ha tenido COVID y que no se ha querido vacunar y que se infecta con Omicron. Esa persona eventualmente podría tener un cuadro como los que solíamos ver. Así que es una mezcla de situaciones, pero ojalá sea lo que usted señala, ¿no es cierto?, y pudiéramos este virus ya ser el predominante y el con el que nos va a acompañar por un tiempo. Y doctor, ¿tenemos idea de cuál es el número o el porcentaje de secuelados de COVID? Porque hay una enorme cantidad de secuelas que van desde problemas pulmonares por fibrosis quística, inflamación del miocardio, algunos con problemas neurológicos. Recién estamos empezando a descubrir las secuelas que deja el COVID-19. Sí, efectivamente hay un sinnúmero de efectos y complicaciones que pueden ocurrir después de COVID-19 y que nos está tocando ver. Ahora, muchas de ellas pueden ser prolongadas, pero finalmente se terminan recuperando. Las que dejan secuelas permanentes afortunadamente son las menos, y muchas de ellas son las que ocurren como complicaciones durante la hospitalización. Estoy hablando, por ejemplo, de una persona que durante la hospitalización sufre de un infarto agudo del miocardio, sufre de un infarto cerebral o de alguna complicación más grave, y esa deja secuelas en general más permanentes. Pero muchos de estos otros efectos de fatigabilidad crónica, los trastornos del olfato, del gusto, cansancio, ¿no es cierto?, y otras manifestaciones tienden a ir finalmente mejorando, pero requieren naturalmente todo un proceso de rehabilitación prolongado, y no es tan claro que todas las personas estén teniendo acceso a tener una rehabilitación apropiada. En las condiciones que estamos hoy, doctor, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en ponernos al día con otras dolencias que quedaron postergadas por el COVID-19? Me refiero a gente con problemas de cáncer, con males crónicos, con operaciones pendientes, que simplemente por sus dolencias no pudieron acudir a que se les realizara los procedimientos, o que temieron hacerlo porque al tener más bajas las defensas simplemente se les recomendó no asistir a los SFAM, a los hospitales o a los centros de tratamiento. Bueno, eso es un problema muy importante en este momento. Hay una verdadera avalancha, ¿no es cierto?, de personas que han vuelto a consultar por primera vez, ¿no es cierto?, o a los controles que no habían realizado por sus enfermedades crónicas. Pensemos solamente en las 85 patologías GES, ¿no es cierto?, auge.
más todas las otras enfermedades nuevas que han ido apareciendo. Así que si usted trata de pedir una hora, ¿no es cierto?, especialmente para un especialista, tanto en el sistema público como privado, va a encontrarla por bastante tiempo. En este momento, como digo, hay una gran presión, los equipos están trabajando a full. Así que yo creo que lo que más importante en este momento es optimizar, ¿no es cierto?, los recursos que tenemos y utilizarlo de la mejor manera. Esto me refiero a, no sé, los pabellones quirúrgicos puedan estar operando al menos 12 horas diarias, ¿no es cierto?, operando los fines de semana, se extiendan los horarios, ¿no es cierto?, para que realmente vamos resolviendo esto y mantengamos esta integración público-privada que ha sido tan exitosa para el manejo de los casos de COVID y también lo puede ser para sacar adelante todos estos casos pendientes. Así que si lo hacemos de una buena manera, coordinado y todos trabajando juntos, yo creo que podemos enfrentar este verdadero tsunami que se está viniendo de enfermedades que estaban postergadas. Es un punto interesantísimo, es esta experiencia de integración público y privada como una base para enfrentar estas oleadas o grandes problemas sanitarios que tienen que ver no con una emergencia como el COVID, sino que, por ejemplo, la demanda de algunas intervenciones que el sistema el sistema público no puede satisfacer. ¿Es esta integración pública-privada uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido? Sí, esto recordemos que ya existía hace un tiempo, pero no se había puesto en práctica de manera tan intensiva como ocurrió durante la pandemia, y funcionó muy bien, y yo creo que puede funcionar muy bien para otros temas. De hecho, ocurre para sacar, por ejemplo, cirugías pendientes o resolver problemas más complejos, ¿no es cierto?, que no se puede, donde el sistema público está superado en este momento, y eso es cosa de llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, convenios, fijar precios, etcétera. Todo eso se puede llegar a acuerdo. Y yo quiero contarles que en el momento peor de la pandemia, ¿no es cierto?, en estos duros momentos era muy gratificante poder ver, ¿no es cierto?, en algunas clínicas donde nos toca trabajar, ¿no es cierto?, personas en la unidad de paciente crítico, personas que tenían recursos, que tenían acceso a ISAPRE, etcétera, que estaban gravísimos, y en la cama del lado, ¿no es cierto?, había una persona con muy pocos recursos o en situación de calle que estaba igualmente grave y que recibió exactamente los mismos cuidados, las atenciones, y que lograron salir adelante, ¿no es cierto?, en esta situación. Y eso es perfectamente posible realizarlo, ¿no es cierto?, y a nosotros, además, los médicos, nos produce una gran satisfacción que eso pueda hacerse así, de esa manera. Quiero hacerle una última pregunta relacionada con Omicron que se me quedó en el tintero. Omicron es muy contagiosa, es menos mortal, pero es muy contagiosa. Pese a que Chile tiene un índice de vacunación uno de los mejores del mundo, así de simple. Pero, dado el alza de contagios que hemos observado hasta ahora, ¿está preparado nuestro sistema de salud para evitar este cuello de botella que suele ser uno de los principales males que causa Omicron? Bueno, yo creo que pudimos demostrar en los peores momentos de la pandemia que fuimos capaces de afrontar esa situación, ¿no es cierto? Recuerde la reconversión de servicios completos, de camas, de personal, ¿no es cierto?, que nos permitió prácticamente cuadriplicar, ¿no es cierto?, las camas críticas, por ejemplo, y adecuar todos los servicios pediátricos, por ejemplo, se transformaron en servicios de adultos, etcétera. Todo eso se puede hacer, o sea, pudimos hacerlo y lo podríamos hacer de nuevo. Pero el personal de salud está muy cansado, claro. Está muy agotado. Lo ha pasado mal con esto. Hemos tenido también personas de esta área que se han enfermado, algunos han fallecido y quieren también volver a hacer lo que sabían hacer, ¿no es cierto?, y donde eran más expertos, que eran sus áreas de especialidad en cada uno de los servicios, para poder volver a tener los pacientes que nos corresponde atender. Así es que ojalá que ello no ocurra, pero si llega a suceder, bueno, el país ya ha demostrado que es capaz de enfrentar una situación como esa. Sí, lo pregunto porque ayer hablaba con el doctor Ignacio de la Torre, que es el presidente del Colmed de Valparaíso, y nos decía que además de que muchas camas se desarmaron, camas críticas, camas de cuidado intermedio, también muchas personas que fueron contratadas para la emergencia, se les terminó el contrato precisamente a partir del 31 de diciembre, y que rearticular el sistema no es tan fácil como desarticularlo.
Sí, eso efectivamente es lo que ocurrió. De hecho, a muchas personas se les mantuvo estos contratos por más tiempo, ¿no es cierto? Pero claro, dada la situación epidemiológica, no se justificaba, digamos, mantener esos contratos. Pero, a ver, yo creo que todo se puede volver a hacer. Espero, insisto, que no, porque para las personas significaba un tremendo desgaste y esfuerzo y estrés. Así que ojalá que eso no ocurra y eso depende de que todos nuestros compatriotas, ¿no es cierto?, sean muy responsables en su vacunación, la primera vacuna para los que no han recibido ninguna, la vacuna de refuerzo, los niños, las medidas de autocuidado, y así todos podemos cooperar para que no lleguemos a una situación como esa. ¿Usted es partidario de la obligatoriedad de las vacunas? Bueno, mire, eso es un tema que se ha discutido largamente. Hay ciertas vacunas que son obligatorias, las vacunas en la infancia, por ejemplo, lo son. Hay muchas vacunas que son requisitos para ingresar a ciertos países, ¿no es cierto? Vacunas fiebre amarilla, etcétera. Y nadie se queja por ello y todos lo cumplen. Acá se ha tratado, digamos, de convencer a las personas de la importancia de ellas. Son vacunas que han sido aprobadas con carácter de emergencia. Pero yo no descarto que esa medida pudiera tomarse. Espero que no sea necesario y que todos comprendamos que es imprescindible que lo hagamos, pero podría ser necesario. Yo no lo descarto ni me opongo terminantemente a una decisión como esa, pero espero que no sea necesario. ¿Y se puede hablar de vacuna de emergencia después que ya tenemos experiencia de campo con millones de personas vacunadas? Porque la aprobación fue de emergencia, está claro, pero el nivel de experiencia que hemos adquirido después de millones de casos daría para pensar en que ya no son experimentales. Sí, eso es un muy buen punto el que usted señala. Ya en muchos países varias de estas vacunas tienen aprobación con carácter de permanente, definitiva. Yo me imagino que el Instituto de Salud Pública también estará revisando cuáles ya se le va a dar ese carácter. Probablemente no van a ser todas, porque hay unas que aparecieron antes que otras. Pero efectivamente ya estando en esa situación, ese no sería un argumento. Pero insisto que como se trata aquí de toda la población, adultos, niños, etcétera, por eso yo creo que se ha ido digamos, a paso un poquito más lento. Pero yo personalmente, esto es mi opinión personal, creo que es algo que debemos considerar, pero que ojalá no sea necesario y que todos comprendan que esto es imprescindible. El pase de movilidad, ¿no es cierto?, que las personas que no lo tengan y que lo están perdiendo varias horas, que no tienen la tercera dosis de refuerzo y que permite ciertas actividades y que va a impedir que estas personas que no lo tengan lo realicen, también es un estímulo, ¿no es cierto?, de cierta manera para la vacunación. Así que yo creo que también eso va a ayudar. Doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián e infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes. Le quiero dar las gracias por esta avalancha de preguntas que tenía para el día de hoy. Muchísimas gracias y que tenga usted una muy buena jornada.